Libro 11 de las Confesiones de San Agustín. ¿Acaso ignoras, Señor, las cosas que te digo, siendo como eres dueño de la eternidad? ¿O ves en el tiempo las cosas que suceden en el tiempo? ¿Por qué, pues, te digo tantas cosas? No, ciertamente, para que te enteres de ellas por mí, sino para excitar por ellas mi amor hacia ti y el de cuantos las leyeren. Así podremos decir todos, grande es el Señor y muy digno de alabanza. Lo he dicho y lo diré, por amor de tu amor hago esto. También oramos y, sin embargo, la verdad dice, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Al hacer esto no hacemos más que manifestar nuestro amor por ti, confesando nuestras miserias y tus misericordias sobre nosotros, llevándonos a la total liberación que comenzaste. De este modo dejaremos de ser miserables en nosotros para ser felices en ti, pues nos llamaste para ser pobres de espíritu, para sufrir y llorar, para tener hambre y sed de justicia, y para ser misericordiosos y limpios de corazón y pacificadores. Con todo mi saber y mi entender te he contado muchas cosas, así lo que hiciste tú primero para poderte confesar. Señor, Dios mío, a ti que eres bueno y tu misericordia es eterna. ¿Podré yo alguna vez expresar con la palabra de mi pluma todas tus exhortaciones, temores, consuelos y orientaciones por medio de los cuales me condujiste a predicar tu palabra y a dispensar tus sacramentos a tu pueblo? Pero, aunque fuera capaz de poner en orden estos hechos y narrarlos, estimo que un breve momento de tiempo vale mucho más, pues ya desde antiguo ardo en deseos de meditar tu ley y confesarte el conocimiento y la ignorancia que tengo de ella, así como la luz con que me iniciaste y las tinieblas que todavía me quedan, hasta que mi debilidad sea devorada por su fuerza. No quiero que se me escape el tiempo libre en otras tareas después de haber atendido a las necesidades corporales, al estudio y al servicio que debemos a los hombres, además del que no les debemos, pero que, sin embargo, les prestamos. Escucha mi oración, Señor Dios mío, que tu misericordia escuche mi deseo, que no intenta satisfacerme a mí solo, sino al amor de los hermanos, que esta es la verdad, lo ves tú en mi corazón. Sea mi sacrificio a ti el servicio de mi inteligencia y de mi lengua, pero antes dame lo que yo pueda ofrecerte, pues yo soy pobre y menesteroso, y tú rico para todos los que te invocan, que cuidas de nosotros con total seguridad. Circunda mis labios interiores y exteriores de toda temeridad y de toda mentira. Sean tus escrituras mis castas delicias, que no me engañe en ellas, ni con ellas engañe a otros. Atiéndeme, Señor, y ten compasión de mí, porque si no estuvieran tus oídos hasta en lo más profundo, ¿a dónde iríamos? ¿A quién clamaríamos? Tuyo es el día, tuya también la noche. Las horas pasan según tu voluntad. Dame tiempo para que yo medite en los secretos de tu ley. No cierres la puerta a los que llamamos a ella, porque no en balde, Señor, has querido que escribiese en los secretos misterios de tantas páginas. ¿Acaso estos bosques no tienen sus ciervos en los que se albergan, pasean, se apacientan, descansan y rumian? Oh Señor, perfecciona tu obra en mí, ábreme las páginas de tu libro, tu voz es mi alegría, un gozo mayor que todos los placeres, dame lo que amo, pues verdaderamente lo amo, lo amo ya, y este amor es también don tuyo. No abandones tus dones ni desprecies tu hierba que tiene sed de ti. Reconoceré como tuyo lo que descubra en tus libros, oiré la voz de tu alabanza y beberé de ti. Consideraré las maravillas de tu ley, comenzando desde el principio en que hiciste el cielo y la tierra, hasta llegar al reino, donde estaré por siempre contigo en tu santa ciudad. Ten misericordia de mí, Señor, y oye mi deseo, porque creo que tu reino no es cosa de la tierra, ni de oro, ni de plata, ni de piedras, tampoco de hermosos vestidos, honores y estados, de deleites carnales y de cosas necesarias al cuerpo y a esta vida de peregrinación. Todas ellas se darán por añadidura a los que buscan tu reino y tu justicia.
Este es, Señor, mi deseo, tú lo ves. Los malvados me contaron sus deleites, pero no son como tu ley. De ella nace mi deseo. Mira, Padre, considera, ve y aprueba mi deseo, que sea grato ante tu misericordia, y halle gracia ante ti, para que los secretos de tus palabras queden abiertos a mi llamada. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el varón de tu diestra, el Hijo del hombre, a quien constituiste mediador tuyo y nuestro. Tú lo enviaste para que nos encontrara cuando nosotros no te buscábamos. Él es tu palabra, por la que hiciste todas las cosas, y entre ellas a mí. Él es tu único Hijo, por el que has llamado a la adopción como hijo a tu pueblo fiel, y en él a mí. Te lo pido por él, que está sentado a la diestra de Dios, e intercede por nosotros, pues en él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y estos son los tesoros que busco yo en tus libros. De él escribió Moisés, él mismo lo dice, y lo dice la misma verdad. Oiga yo y entienda, como en el principio hiciste el cielo y la tierra. Moisés escribió estas palabras, las escribió y se fue. Dejo este mundo alejado de ti, para ir a ti. Ya no lo tengo delante de mí. Pero si estuviera, le agarraría y le rogaría, y conminaría en tu nombre para que me aclarase estas palabras. Sería todo oídos para captar las palabras salidas de su boca. Desde luego que, si hablara en hebreo, en vano sus palabras golpearían mis oídos, ni mi mente percibiría su significado. Si hablara latín, sabría lo que estaba diciendo, pero sabría yo si me decía la verdad. Y lo sabría tal vez por él, en caso de saberlo. La verdad misma sería la que me lo diría. La verdad no es ni hebrea, ni griega, ni latina, ni bárbara. Me lo diría interiormente, en la morada interior del pensamiento, sin necesidad de los órganos de la boca ni de la lengua y sin el ruido de las sílabas. Me diría, él dice la verdad, y yo totalmente seguro le respondería al instante, dices la verdad. Ya que ahora no puedo preguntarle a él, cuyas palabras estaban llenas de ti, que eres la verdad, te pido a ti, Dios mío, que perdones mis pecados y me des a entender a mí las palabras que concediste decir a aquel tu siervo. Existen, pues, el cielo y la tierra, y en alta voz nos dicen que fueron hechos porque se mudan y cambian. En todo lo que existe y no ha sido hecho, no hay nada que no existiera ya antes. Y en esto precisamente consiste el cambio y la mudanza. El cielo y la tierra claman también que nos hicieron a sí mismos. Existimos, dicen, porque hemos sido hechos para hacernos a nosotros mismos. Deberíamos haber existido antes de que existiéramos. Y la voz de los que lo dicen es la misma evidencia. Eres tú, Señor, quien los hiciste, tú que eres hermoso y por quien ellos son hermosos, tú que eres bueno y por quien ellos son buenos, tú que existes y por quien ellos existen. Pero ni ellos son tan hermosos ni tan buenos, Creador de ellos, comparados contigo, ni son hermosos ni buenos, ni tienen existencia. Sé todo esto y te doy gracias por ello, y sé también que nuestra ciencia, comparada con la tuya, es ignorancia. ¿Y cómo hiciste el cielo y la tierra? ¿Qué máquina usaste para obra tan vasta? Pues no lo hiciste como el artesano que modela un cuerpo de otro según su libre albedrío. Su mente puede imponer de algún modo la forma o figura interior que contempla en sí con el ojo interior. Pero, ¿cómo podría hacer esto el alma si tú no la hubieras hecho? Después graba esta forma en una sustancia que ya existe y que tiene ser, como es la arcilla o la piedra, la madera o el oro, o cualquier otra cosa semejante. Pero, ¿de dónde saldrían estos cuerpos si tú no les dieras la existencia? Fuiste tú quien hizo el cuerpo del artesano, y tú el que hizo también su alma, que controla sus miembros. Tú, el material del que hace estas cosas. Tú, su inteligencia por la que domina su arte y visualiza interiormente lo que realiza al exterior. Tú, el que hiciste sus sentidos corporales, que son como canales a través de los cuales se transmite a la materia lo que está haciendo, y retransmite al alma lo que ha hecho, para que a su vez ésta lo refiera a la verdad,
que la preside y veas si la obra se hizo bien. Todas estas cosas te alaban y reconocen como creador de todas ellas, pero ¿cómo las hiciste? ¿De qué modo hiciste, Dios, el cielo y la tierra? Bien cierto es que no hiciste el cielo y la tierra, ni en el cielo ni en la tierra, ni tampoco en el aire ni en las aguas, porque también estas cosas son parte del cielo o de la tierra. Tampoco hiciste el mundo en el mundo, porque no había dónde hacerle, antes de hacerle, para que existiese. Tampoco tenías cosa alguna en tu mano de donde pudieras formar el cielo y la tierra, porque ¿de dónde podía proceder aquella materia que tú no habías creado para poder hacer algo con ello? Puede existir algo si no es porque tú existes. Por tanto, hablaste tú y fueron hechas las cosas, con tu palabra las creaste. Pero, ¿cómo hablaste? ¿Hablaste acaso como cuando se oyó la voz en la nube que decía, «Este es mi Hijo amado»? Aquella voz sonó y pasó, comenzó y terminó. Las sílabas sonaron y pasaron. La segunda después de la primera, la tercera a continuación de la segunda, y así sucesivamente hasta la última. Y después de la última se hizo el silencio, de todo lo cual aparece clara evidentemente que aquella voz era la expresión del movimiento de una criatura tuya, por tanto un acto temporal que servía a tu voluntad eterna. Además, estas palabras tuyas, pronunciadas en un momento determinado, fueron transmitidas desde el oído exterior a la mente atenta, cuyo oído interior sintoniza con tu palabra eterna, y, comparando estas palabras pronunciadas en el tiempo con tu palabra eterna pronunciada en el silencio, dijo, «Muy distinto, totalmente distinto. Estas palabras están por debajo de mí, no tienen entidad, pues huyen y pasan, pero la palabra de mi Dios permanece sobre mí eternamente». Sí, pues, para que el cielo y la tierra existiesen, hablaste con palabras que suenan y se apagan, y de este modo hiciste el cielo y la tierra. Entonces debía existir ya una criatura corporal antes del cielo y de la tierra, con cuyo movimiento temporal transcurriera aquella voz a través del tiempo. Pero antes del cielo y la tierra no había cosa alguna material, y si la había, lo hiciste ciertamente tú, sin voz transitoria, para poder formar después la palabra transitoria con que mandaste que fueran hechos el cielo y la tierra. Porque cualquiera que fuese el origen que dio lugar a tal voz, si no procediera de ti, no sería absolutamente nada. Pero para llegar a ser el cuerpo de donde se formasen estas palabras, ¿qué palabra hablaste? Nos invitas a la inteligencia de aquella palabra, que es Dios y permanece en Dios, la cual se pronuncia eternamente y en ella quedan dichas todas las cosas eternamente. No es palabra en que se determine lo que se decía, dando lugar a la siguiente para poder así decir todas las cosas. En tu palabra todo se dice de una vez y eternamente. De lo contrario, tu palabra estaría sometida al tiempo y al cambio, ya no sería ni verdaderamente eterna, ni verdaderamente inmortal. Entiendo esto, Dios mío, y te doy gracias, lo reconozco y te lo confieso, Señor. Y juntamente conmigo lo entienden y te lo agradecen quienes no son ingratos a una verdad tan cierta. Bien sabemos, Señor, que en cuanto una cosa deja de ser lo que era, y es lo que no era, en tanto muere y nace, nada hay, por tanto, en tu palabra, que ceda o suceda, porque es verdaderamente inmortal y eterna. Y así, con tu palabra, coeterna a ti, dices eternamente de una vez todo lo que dices, y se hace cuanto dices que se ha hecho. Solo con tu palabra creas las cosas, no de otro modo. Con todo, no todas las cosas que creas con tu palabra vienen a la existencia de una vez ni eternamente. ¿Por qué esto así, Señor mío? De alguna manera lo entiendo, pero no sé cómo expresarlo. Diré que todo lo que comienza a existir, allí comienza y allí acaba, donde se percibe que debió comenzar o debió acabar en la razón eterna, en la que nada empieza o acaba. La eterna razón es tu palabra, que es también el principio que nos habla,
nos habla en el Evangelio por la palabra de la boca, y esta misma palabra se hizo oír exteriormente en los oídos de los hombres, para que creyeran en ella y la buscaran interiormente, para poder hallarla en la vida eterna, donde el bueno y solo Maestro enseña a todos sus discípulos. Allí oigo tu voz, Señor, me dice que nos habla aquel que nos enseña. Quien no nos enseña, aunque nos hable, no es a nosotros a quien nos habla. ¿Y quién nos enseña a nosotros sino la verdad invariable? Pues hasta las criaturas mudables, cuando nos reprenden, nos encaminan a la verdad permanente. Allí es donde verdaderamente aprendemos, cuando estamos atentos ante el que nos enseña, regocijándonos al oír la voz del esposo, para volver a nuestro lugar de origen. Es nuestro principio, porque si no fuera inmutable, no tendríamos punto a donde volver cuando errásemos. Y cuando volvemos de nuestro error, ya ciertamente volvemos conociendo. Y Él nos enseña para poder llegar a ese conocimiento, porque Él es el principio y nos habla. Él es el principio, oh Dios, en el que hiciste el cielo y la tierra. Hablaste y los criaste de forma maravillosa en tu palabra, en tu Hijo, fuerza, sabiduría y verdad tuya. ¿Quién podrá comprender este misterio o explicarlo a los demás? ¿Y qué es esa luz que reverbera ante mí y hiere mi corazón sin lesionarlo? Me horroriza y me enardece, me horroriza por la desemejanza con ella, me enardece por la semejanza con ella. Es la luz de la sabiduría misma, la que brilla en mis ojos y rompe mis tinieblas, que vuelven a cubrirme hasta debilitarme a causa de tan densa oscuridad y el acervo de mis penas. Porque de tal suerte quedo con mi miseria debilitado mi vigor, que no puedo soportar mis dones. Y así estaré hasta que tú, oh Señor, que has perdonado todos mis pecados, cures también todas mis dolencias. Pues tú librarás mi vida de la corrupción y me coronarás con las bendiciones de tu misericordia, saciando todos mis deseos y renovando mi juventud como la del águila. Porque nuestra salvación se funda en la esperanza, y esperamos con paciencia el cumplimiento de tus promesas. Que oiga pues tu voz en su interior el que pueda. Yo clamaré confiadamente inspirado en tus palabras. Cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Ella es el principio, y en este principio hiciste el cielo y la tierra. Quienes preguntan ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? No siguen todavía en su antiguo error, porque si estaba ocioso, dicen ellos, y no hacía cosa alguna, porque no estuvo así siempre y continuó estando después sin hacer nada, como había estado hasta entonces. Porque si en Dios hubo un movimiento nuevo y una nueva voluntad para traer a la existencia una criatura, ¿cómo es posible que en Dios haya una verdadera eternidad naciendo una nueva voluntad que antes no existía? La voluntad de Dios, en efecto, no es una nueva criatura. Es anterior a toda criatura, pues ésta no puede existir si no precede la voluntad de Dios. Ahora bien, la voluntad de Dios pertenece a la misma sustancia divina. Si pues en la sustancia de Dios nace algo que antes no había, no se puede decir con verdad que tal sustancia es eterna. Y si la voluntad de Dios de producir las criaturas era eterna, ¿por qué ellas no habían de ser creadas también ab eterno? Los que así hablan siguen sin entenderte, oh sabiduría de Dios y luz de las mentes. Siguen sin entender cómo se hacen las cosas hechas en ti y por ti. Se esfuerzan por saber las cosas eternas, pero sus pensamientos dan vueltas y revueltas en torno a los movimientos pretéritos y futuros de las cosas. Cuando piensan es vano. ¿Quién podría tener el pensamiento y fijarle para que quieto pueda captar por un momento el resplandor de la eternidad siempre permanente? Podría compararla con el tiempo siempre cambiante y vería que no hay comparación posible. Vería, en efecto, que la duración del tiempo es el resultado de un gran número de movimientos que pasan y que no pueden prolongarse todos a la vez.
vería, por el contrario, que en la eternidad no se mueve nada, todo es un presente. Por su parte, el tiempo nunca está presente del todo. El pasado está siempre empujado por el futuro siempre va a la saga de un pasado, y tanto el pasado como el futuro tienen su principio y su fin en el eterno presente. ¿Quién, entonces, bastará a detener el entendimiento humano y hacer que se pare y vea cómo la eternidad, que no es futura ni pasada, permaneciendo estable, apunta a los tiempos pasados y futuros? ¿Acaso puede mi mano hacer esto? ¿Puede la mano de mi boca conseguir tan ardua empresa por medio de sus palabras? Responderé ahora a los que preguntan, ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Y no respondo diciendo que prepara el infierno para los que escudriñan los altos misterios. Esta frívola contestación la preparó, según he oído decir, un individuo que con bromas quería eludir la fuerza del problema. Pero una cosa es hacer bromas y otra encontrar una respuesta. Yo no lo tomo a bromas. No responderé así. Me gustaría más responder que no lo sé, porque no lo sé, que salir con una broma que puso en ridículo a quien preguntó por cosas tan altas y mereció la alabanza de quien respondió cosas falsas. Respondo, pues, diciendo que tú, Dios nuestro, eres el creador de toda criatura. Sí, pues, con el nombre de cielo y tierra ha de entenderse toda criatura. Entonces afirmo con toda audacia que antes que Dios hiciese el cielo y la tierra, no hacía nada. ¿Qué podía ser sino una criatura, caso de haber algo? Ojalá pudiese yo saber con tanta certeza todo lo que deseo saber útilmente, como sé que ninguna criatura fue hecha antes de que se hiciese criatura alguna. Quizás alguien de mente peregrina pueda divagar a través de las imágenes de los tiempos anteriores a la creación y preguntarse, lleno de admiración por ti, Dios omnipotente y creador de todo, dueño de todas las cosas del cielo y de la tierra, ¿cómo dejaste pasar innumerables siglos antes de decidirte a obrar tan grande? Yo le diré sencillamente que despierte y que advierta que está admirando cosas falsas. Pues, ¿cómo habían de transcurrir innumerables siglos si todavía no habían sido hechos por ti, autor y creador de los siglos? ¿Podía existir tiempo que no fuese creado por ti? Y si no había existido, ¿cómo podía pasar? Ahora bien, tú eres el creador del tiempo. Sí, pues, hubo un tiempo antes de que hicieras el cielo y la tierra. ¿Cómo se puede decir que dejaste de obrar? Luego tú hiciste el tiempo, pues el tiempo no pudo pasar antes de que tú lo hicieras. Y si antes del cielo y de la tierra no había tiempo, ¿a qué viene preguntar qué hacías entonces? Pues no había entonces, donde no existía el tiempo. Además, aunque tú eras antes del tiempo, no le precedes en el tiempo. De lo contrario, no serías anterior a todo el tiempo. Precedes a todos los tiempos pasados con la excepción de tu eternidad siempre presente, y eres superior a todos los tiempos futuros porque todavía están por venir, y cuando lleguen ya habrán pasado. Tú, en cambio, eres el mismo y tus años no pasarán. Tus años no van ni vienen, los nuestros vienen y se van, para que todos se sucedan. Tus años están todos juntos porque permanecen. Los que van no son excluidos por los que vienen, porque no pasan. Los nuestros, en cambio, no habrán sido todos hasta que todos dejen de haber sido. Tus años son un día, y tu día no es un día cotidiano, sino un hoy, porque tu hoy no cede al mañana ni sucede al día de ayer. Tu hoy es la eternidad, y en este día eterno engendraste coeterno a aquel a quien dijiste, yo te he engendrado hoy. Tú hiciste todos los tiempos y eres antes de todos los tiempos. Por consiguiente, no hubo un tiempo en que no había tiempo. El mismo tiempo es obra tuya. No hubo, por tanto, tiempo alguno en que no hicieses nada. Ningún tiempo es coeterno contigo.
porque tú no cambias nunca, y si el tiempo no cambiase, ya no sería tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Quién podría fácil y brevemente explicarlo? ¿Quién puede formar idea clara del tiempo para explicarlo después con palabras? Por otra parte, ¿qué cosa más familiar y manida en nuestras conversaciones que el tiempo? Entendemos muy bien lo que significa esta palabra cuando la empleamos nosotros y también cuando la oímos pronunciar a otros. ¿Qué es, pues, el tiempo? Sé bien lo que es si no se me pregunta, pero cuando quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Pero me atrevo a decir que sé con certeza que si nada pasara, no habría tiempo pasado, y si nada existiera, no habría tiempo presente. Pero esos dos tiempos, pasado y futuro, ¿cómo pueden existir si el pasado ya no es y el futuro no existe todavía? En cuanto al presente, si siempre fuera presente y no se convirtiera en pasado, ya no sería tiempo, sino eternidad. Luego, si el presente para ser tiempo es preciso que deje de ser presente y se convierta en pasado, ¿cómo decimos que el presente existe si su razón de ser estriba en dejar de ser? No podemos, pues, decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Hablamos, no obstante, de tiempo largo y tiempo corto, pero siempre para referirnos al pasado o al futuro. Hablamos de largo tiempo pasado cuando decimos, por ejemplo, 100 años antes de ahora, y de la misma manera hacemos referencia al tiempo futuro largo, por ejemplo, de aquí a 100 años. El tiempo pasado corto lo señalamos diciendo, por ejemplo, hace 10 días, y el futuro corto de aquí a 10 días. Pero, ¿cómo puede ser largo o corto lo que no existe? El pasado ya no existe y el futuro no es todavía. No podemos, pues, decir que el tiempo es largo hablando del pasado. Digamos que fue largo, y del futuro habremos de decir que será largo. Mi Señor y mi luz, ¿no se reirá también en esto tu verdad del hombre? Eso de que el tiempo pasado fue largo, lo fue cuando era ya pasado, o quizá cuando seguía siendo presente. Solo podía ser largo cuando era susceptible de serlo. Pero una vez convertido en pasado, tampoco podía ser largo, pues que ni siquiera existía. Luego tampoco podemos decir que el tiempo pasado fue largo, porque no hallaremos motivo para afirmar que fue largo. Y esto porque el pasado, por serlo, no existe. Digamos más bien, largo fue aquel tiempo mientras fue presente. Fue largo tiempo siendo precisamente presente, pues entonces no había pasado aún para dejar de existir. Todavía era y podía ser largo tiempo, pero una vez pasado, dejó de ser largo tiempo en el instante en que dejó de existir. Veamos ahora si el alma humana nos puede decir si el tiempo presente puede ser largo, porque al alma humana le ha sido dada poder experimentar y medir la duración del tiempo. ¿Qué me puedes responder? ¿Acaso 100 años presentes son un tiempo largo? Pero mira primero si esos 100 años pueden estar presentes. Si estamos en el primero de los 100 años, ese año está presente, pero los 99 restantes son futuro. Por tanto, no existen todavía. Si estamos en el segundo año, ya tenemos uno pasado, otro presente y los demás futuros. De la misma manera, cualquiera de los años intermedios de esos 100 que juzgamos presentes. Los años anteriores a él serán los pasados y futuros los que vengan después. Es evidente, por tanto, que no pueden estar presentes los 100 años. Veamos, finalmente, si al menos el año en cuestión es presente. Si nos encontramos en el primer mes, los otros 11 son futuros. Si en el segundo, entonces el primero ya es pasado y los restantes están por venir. Por tanto, ni siquiera podemos decir que dicho año es todo presente. Y si todo él no está presente, no es el año presente. El año consta de 12 meses. Cualquiera de ellos, el corriente, es el presente. Los restantes son o pasados o futuros. Ni tampoco es cierto que el mes corriente es todo presente, sino solo un día. Pues si es el primero, el resto es futuro. Si el último, los demás son pasado.
y si los intermedios, unos pasados y otros futuros. Veamos así como el tiempo presente, el único que hemos demostrado poder llamarse largo, apenas se reduce al breve espacio de un día, pero detengámonos a examinar también esto un poco y veremos que ni aun el día es todo el presente. Un día se compone de 24 horas entre nocturnas y diurnas. Las primeras de estas tienen como futuras a todas las demás, y la última tiene a las anteriores como pasadas. Lógicamente, cualquiera de las intermedias tiene detrás de ella las pasadas y delante las futuras. Incluso la misma hora está compuesta de instantes fugaces. Los instantes idos son pasado, los que quedan futuro. De hecho, el único tiempo que se puede llamar presente es un instante, si por tal concebimos lo que no se puede dividir en fracciones por pequeñas que sean, y un instante tan corto como este pasa tan rápidamente del futuro al pasado, que su duración es apenas imperceptible. Si su duración se prolongara, podría dividirse en pasado y futuro. Cuando es presente no tiene duración o extensión. ¿Dónde está, pues, el tiempo que llamamos largo? ¿Será acaso el futuro? La verdad es que no podemos afirmar que sea largo, porque todavía no existe para poder ser largo. Decimos más bien que será largo. ¿Y cuándo lo será? No cuando todavía es futuro, porque ni siquiera existe lo que llamamos largo tiempo. Si fuera largo, cuando sale del futuro, que todavía no existe y llega a existir haciéndose presente, éste debería cumplir la condición de que ha de existir algo de larga duración. Pero, según hemos visto ya, el presente no puede tener larga duración. No obstante, Señor, nos damos cuenta de los intervalos de tiempo, comparados uno con otro, y decimos que unos son más largos y otros más cortos. Medimos asimismo la diferencia en corto o en largo de un tiempo a otro, y por el resultado decimos que este es el doble o el triple, y aquel la unidad, o que los dos son de igual duración. Pero medimos los tiempos a medida que pasan, y los medimos sintiéndolos. ¿Quién, entonces, podría medir los pasados que ya no existen, ni los futuros que todavía no existen? A no ser que se atreva a alguien a decir que lo que no existe se puede medir. Solo cuando está pasando, el tiempo puede sentirse y medirse. Una vez pasado, ya no puede, porque no existe. Pregunto, Padre, no afirmo, asísteme y ayúdame, Dios mío. ¿Quién podría decirme que no son tres los tiempos? Así lo aprendimos de niños y lo enseñamos ahora a los niños, a saber, pasado, presente y futuro. ¿O dirá que solamente existe uno, el presente, porque los otros dos no existen? ¿O es que existe también el pasado y el futuro, y el uno saliendo de un refugio oculto, cuando de futuro se hace presente, y el otro, cuando de presente se hace pasado, escondiéndose en un seno oculto? Porque si el futuro no existe, ¿dónde lo vieron los que predijeron el porvenir? Pues lo que no existe no puede ser visto. Tampoco los que nos cuentan las cosas pasadas podrán decirnos la verdad de las mismas, si no las vieran en su alma, y si no existieran, serían del todo imposible que las vieran. Luego existen las cosas futuras y las pasadas. Oh Señor, esperanza mía, déjame que siga investigando, que no se distraiga mi atención. Quiero saber dónde están el pasado y el futuro, si es que existen, y aunque no sea capaz de saberlo, sí sé que donde quiera que estén, no están allí como futuro o pasado, sino como presente. Si están como futuro todavía no existen, y si como pasado ya no existen allí. Donde quiera que estén, y sean lo que sean, no existen sino en cuanto presentes. Por lo que se refiere a cosas pasadas y verdaderas, obsérvese que no son las cosas mismas sucedidas las que se sacan de la memoria. Son más bien las palabras que provocan sus imágenes que dejaron impresa su huella en el alma al pasar a través de los sentidos. Tal es el caso de mi niñez. Ya no existe, pero existe en el tiempo pasado, que a su vez no existe. Pero cuando quiero describir y recordar la imagen de mi niñez, la veo en el tiempo presente, pues está todavía en mi memoria. Lo que ya no sé, lo confieso, Dios mío,
es si se puede aducir causa semejante respecto a la predicción de cosas futuras por medio de imágenes ya existentes que representen las cosas que todavía no existen. Pero sí sé con certeza que muchas veces programamos nuestras futuras acciones, y sé también que esta programación es presente, a pesar de que la acción programada no exista todavía, porque es futura. Comenzará a existir cuando la cometamos y pongamos por obra, porque entonces ya no será futura, sino presente. Sea como fuere este arcano presentimiento de las cosas futuras, lo cierto es que no se puede ver sino lo que existe, y lo que ya existe no es futuro, sino presente. Cuando se dice, por ejemplo, que se ven las cosas futuras, no son las mismas. No son las mismas cosas que aún no existen y que son futuras las que se ven, sino a lo más sus causas o signos que existen ya. En consecuencia, ya no son futuras, sino presentes a los que las ven, y por medio de ellas la mente puede formar una concepción de cosas que todavía son futuras, y es así como es capaz de predecirlas. Estos conceptos existen ya, y al verlos presentes en su pensamiento, la gente puede predecir los hechos actuales que representan. Lo explicaré con un ejemplo tomado de la infinita multitud de objetos. Contemplo la aurora, anuncio que va a salir el sol. Lo que veo está presente, lo que anuncio, futuro. Lo que no es futuro es el sol, que ya existe, sino su nacimiento, que todavía no se ha producido, pero no podría predecir la salida del sol si no tuviera en mi mente una imagen del mismo, como la que tengo en este momento cuando hablo de él. Ni la aurora, que contemplo en el cielo, es la salida del sol, aunque le precede, tampoco lo es la imagen que retengo en mi alma del nacimiento del sol. Tanto la aurora como la salida se ven en el presente, por eso puedo predecir la salida, que es futuro. Las cosas futuras no existen todavía, y si no existen todavía es que no existen realmente, y si al presente no existen, no se pueden ver de ninguna manera, pero pueden predecirse por las cosas presentes que realmente existen, y por lo mismo pueden verse. ¿De qué manera, pues, oh Rey de la creación, revelas tú a los hombres las cosas futuras? Pues tú se las revelaste a tus profetas, pero ¿cómo las revelas si para ti nada es futuro? ¿O es que solo revelas los signos presentes de las cosas que han de venir? Porque mal puede revelarse lo que todavía no existe. Muy lejos de mi comprensión está este tu modo de enseñar. No llego ni llegaré nunca a comprenderlo por mis propias fuerzas, pero con tu ayuda lo podré, pues tú harás que yo vea, dulce luz de mis ojos ocultos. Lo claro y evidente es que ni existe el futuro ni el pasado. Tampoco se puede decir con exactitud que sean tres los tiempos, pasado, presente y futuro. Habría que decir con más propiedad que hay tres tiempos, un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. Estas tres cosas existen de algún modo en el alma, pero no veo que existan fuera de ella. El presente de las cosas idas es la memoria, el de las cosas presentes es la percepción o visión, y el presente de las cosas futuras la espera. Si se me deja hablar en estos términos, puedo ver los tres tiempos y admito que los tres existen. Podría hablarse también de tres tiempos, pasado, presente y futuro, como se habla ordinariamente, aunque de manera impropia. Bueno, dejémoslo pasar. Yo no me opondré ni reprenderé a los que hablan así con tal que se entienda bien lo que se dice, ni se tenga por existente lo que todavía es futuro, ni lo que pasado es presente. Pocas son realmente las cosas dichas con propiedad, la mayor parte de forma incorrecta. No obstante, se entiende lo que queremos decir. Acabo de decir que medimos el tiempo cuando pasa. Esto nos permite hablar de un intervalo de tiempo doble en relación a otro tomado como unidad de medida, o que los dos son de igual duración, y así cosas semejantes que se dicen cuando medimos las partes del tiempo. Decía, pues, que medimos el tiempo según va pasando, y si alguno me pregunta, ¿cómo lo sabes?, le responderé sencillamente,
Lo sé porque lo medimos. No podemos medir lo que no existe, y el pasado y el futuro no existen. Pero mientras lo medimos, ¿de dónde viene, por dónde pasa y a dónde va? ¿De dónde, sino del futuro? ¿Por dónde, sino a través del presente? ¿A dónde, sino al pasado? Luego viene de lo que ya no existe, pasa por lo que no tiene duración y se dirige hacia lo que ya no es. ¿Y qué es lo que medimos, sino el tiempo en el espacio? Porque no hablamos de sencillo, doble, triple o igual, refiriéndonos al tiempo, sino a espacios o intervalos del tiempo. ¿En qué espacio de tiempo, pues, medimos el tiempo que pasa? ¿Acaso en el futuro de donde viene? No, pues lo que no existe todavía no se puede medir. ¿Acaso en el presente, por el que está pasando? Tampoco, pues no se puede medir lo que no tiene duración. ¿Será quizá en el pasado hacia donde se dirige? Tampoco, pues no se puede medir lo que ya no existe. Estoy ardiendo en deseos de solucionar este intrincadísimo problema. Oh Señor y Dios mío, mi buen Padre, no me dejes sin respuesta a este problema tan familiar y tan misterioso. Te pido, por Cristo, que pueda penetrar en él y queden por tu misericordia iluminadas todas las cosas. Señor, ¿a quién he de dirigir mis preguntas? ¿A quién sino a ti he de confesar mi ignorancia con más provecho? Pues mi ardiente deseo de estudiar tus escrituras no es molesto para ti. Concédeme lo que deseo, pues lo deseo de veras, y esto es don tuyo. Concédemelo, Padre bueno, pues tú sabes dar cosas buenas a tus hijos. Concédeme esto que te pido, pues me he propuesto conocer este misterio y me cuesta muchísimo trabajo. Hasta que tú me lo manifiestes. Te lo pido por Cristo, en el nombre del que es santo de los santos, que nadie me sirva de estorbo. La fe que tengo me hace hablar así. Esta es mi esperanza, para ella vivo a fin de gustar la dulzura del Señor. Hazme saber, Señor, mi fin y cuál es la medida de mis días, pues pasan, pero no sé cómo. Tenemos siempre en nuestros labios la palabra tiempo y tiempos. Decimos, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo dijo aquel esto? ¿Cuánto tiempo tardó aquel otro en hacerlo? ¿Cuánto tiempo hace que no lo he visto? Esta sílaba larga tiene doble duración que una breve. Este es el lenguaje que usamos o que oímos. Lo entendemos y somos entendidos. Este modo de hablar es muy claro y habitual. Sin embargo, su significado se nos oculta de tal manera que su descubrimiento es siempre novedad. En cierta ocasión oí decir a un hombre sabio que el tiempo no es más que el movimiento del sol, la luna y las estrellas. No estoy de acuerdo. ¿No será más bien el tiempo el movimiento de todos los cuerpos? Si se apagaran las luces del cielo y siguiera dando vueltas la rueda del alfarero, no seguiría habiendo tiempo por el que podríamos contar las vueltas de esa misma rueda. No podríamos decir, ya que tardaba tanto en unas como en otras, que unas veces iba más aprisa que otras, o que unas vueltas tardaban más y otras menos. Y al decir esto, no estamos hablando en el tiempo, y nuestras palabras tendrían sílabas largas y breves, sino porque unas tienen más duración y otras menos. Haz, Señor, que los hombres descubran en lo pequeño los principios comunes a todas las cosas, grandes y pequeñas. Cierto que los astros y estrellas están puestos en el cielo para señalar las estaciones, los días y los años. De esto no hay duda. Con todo, yo no diría que una vuelta de aquella ruedecilla de alfarero es un día, ni tampoco, por la misma razón, podría decir que aquella vuelta no es tiempo. Lo que yo quiero conocer ahora es la esencia y naturaleza del tiempo con el que medimos el movimiento de los cuerpos, diciendo, por ejemplo, que tal movimiento dura 2 veces más que el otro. Por la palabra día entendemos no sólo la duración de tiempo que el sol permanece en el cielo sobre la tierra, que da lugar a la diferencia entre el día y la noche. Entendemos también todo el recorrido de oriente a occidente, que nos permite decir, han pasado tantos días, incluyendo en ellos también las noches, sin contar a éstas como tiempos distintos. Mi pregunta es esta: si el día se termina con el movimiento del sol y su giro de oriente a oriente,
¿Es el día ese movimiento o el tiempo que tarda en hacer ese recorrido, o ambas cosas a la vez? Si un día fuera el movimiento del Sol en todo su recorrido, bastaría que éste tardara solamente el espacio de 1 hora en hacer su recorrido para haber día. Por otra parte, si el día fuera la duración del tiempo que el Sol tarda de hecho en hacer su recorrido, no sería un día si el período entre una salida y otra fuera tan solo de 1 hora. En este caso, el Sol habría de dar 24 vueltas para completar un día. Si decimos que ambas cosas, entonces, caso de que el Sol diese toda su vuelta en el espacio de 1 hora, el movimiento no podría llamarse día, como tampoco se llamaría día en el caso de que el Sol desapareciese tanto tiempo como el que suele gastar en su recorrido de una mañana a otra. Pero ahora no es mi pregunta sobre eso que llamamos día. Me pregunto qué es el tiempo con el que medimos el recorrido del Sol. Si éste hiciera su carrera en un espacio de tiempo de 12 horas, diríamos que ha hecho su recorrido en la mitad del tiempo habitual. Caso de comparar ambos tiempos, diríamos que uno es sencillo y otro doble. Aun suponiendo que el Sol hiciese su recorrido unas veces de oriente a oriente en 24 horas y otras en 12, nadie me diga, pues, que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes. Sabemos que el Sol se detuvo por mandato de alguien hasta conseguir la victoria de una batalla. Se paró el Sol, pero el tiempo siguió pasando. La batalla se prolongó y terminó en el espacio de tiempo necesario para darse y concluirse. En consecuencia, veo que el tiempo es una cierta extensión. Lo veo así o me parece verlo. Mi luz y verdad, tú me lo mostrarás. Me mandas que apruebe a quien afirme que el tiempo es el movimiento del cuerpo. No me lo mandas, pues te oigo decir que ningún cuerpo se mueve más que el tiempo, pero no te oigo decir que el tiempo sea el movimiento de un cuerpo. Cuando se mueve un cuerpo me valgo del tiempo para medir la duración del movimiento del cuerpo, desde que comienza a moverse hasta que acaba. Y si no lo veo comenzar a moverse y sigue moviéndose, ni veo tampoco cuando acaba, no puedo medir su duración, a no ser que comience a contarla desde que lo vi hasta que deje de verlo. Si lo vi durante mucho tiempo, solo podré afirmar que se estuvo moviendo por largo rato, pero nunca podré decir cuánto. No se puede decir cuánto sino en relación a otra cosa. Así, por ejemplo, tanto es esto cuanto aquello, o esto es doble comparado con aquello, y otras cosas semejantes. Pero si pudiésemos comprobar los espacios de los lugares de donde y hacia dónde se dirige el cuerpo en movimiento, o sus partes, si se mueve sobre sí mismo como sobre su propio eje, entonces podríamos averiguar cuánto tiempo ha durado el movimiento del cuerpo o de sus partes desde un lugar a otro. Si, por tanto, el movimiento de un cuerpo es distinto a la medida de la duración de ese mismo movimiento, ¿quién no deja de ver a cuál de los dos debamos llamar tiempo con más propiedad? Porque cuando un cuerpo se mueve, unas veces de una manera y otras de otra, o cuando se está parado, no solo medimos su movimiento por el tiempo, sino también su estado de reposo, y decimos, estuvo parado tanto como en movimiento, o estuvo parado el doble o el triple del tiempo que en movimiento, y así más o menos, como suele decirse, cualquier otra circunstancia que aprecie o estime nuestra dimensión. Luego el tiempo no es el movimiento del cuerpo. Te confieso, Señor, que todavía no sé lo que es el tiempo. De la misma manera te confieso que estoy diciendo estas cosas en el tiempo, que a mucho que estoy hablando del tiempo, y que este mucho tiempo no sería tal vez si no fuera por la duración del tiempo. ¿Y cómo sé yo esto si no sé todavía lo que es el tiempo? ¿Será quizá porque no acierto a explicar lo que ya sé? ¡Ay de mí, que ni siquiera sé lo que no sé! En tu presencia estoy, Dios mío, y no miento. ¿Cómo hablo? Así lo siento en mi corazón. Tú eres, Señor, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. ¿No es acaso verdaderamente mi confesión cuanto te confiesa que mido el tiempo? Sí, cierto es que lo mido, Dios mío, pero no sé lo que mido. Por medio del tiempo mido el movimiento de los cuerpos, pero no mido también el tiempo mismo. Pero
Podría medir el movimiento de un cuerpo, esto es, cuánto ha durado y cuánto ha tardado un cuerpo en desplazarse entre dos puntos, si no midiese el tiempo en que se mueve. ¿De qué me sirvo para medir el tiempo? ¿Acaso medimos el tiempo más largo por uno más corto a la manera que con la longitud de un codo medimos la de un barco? Del mismo modo, medimos una sílaba larga por una breve y decimos de ella que es doble. De este mismo modo, medimos la extensión de un poema por la extensión de los versos y la extensión de estos por la de sus pies, la de los pies por la de las sílabas y la de las sílabas largas por la de las breves. No las medimos por las páginas, así se miden los lugares, no los tiempos. Los medimos cuando las pronunciamos, entonces pasan las palabras y decimos, tal poema es largo, porque consta de tantos versos. Aquellos versos son largos, porque constan de tantos pies. Esta es larga, pues es doble respecto a la breve. Pero ni siquiera esta es una medida precisa de captar el tiempo. Puede suceder que un verso más breve dure mayor espacio de tiempo, por ejemplo, si se pronuncia lentamente, que otro más largo pronunciado más deprisa. Y lo mismo puede decirse de un poema, de un pie y de una sílaba. Por ello, me parece que el tiempo no es otra cosa que una cierta extensión, pero no sé de qué cosa. Me pregunto si no será de la misma alma. ¿Por qué te pido que me digas, Dios mío, qué es lo que mido cuando digo que una forma indefinida, este tiempo es más largo que aquel, o cuando hablo de forma más precisa y digo, este tiempo es el doble que aquel otro? Bien sé que mido el tiempo, pero no mido el futuro que todavía no existe. Tampoco mido el presente, porque no tiene extensión, mucho menos el pasado, porque ya no existe. ¿Qué es lo que mido entonces? ¿Mido acaso el tiempo que pasa y el no pasado? Así lo dije ya más arriba. Prosigue, alma mía, y presta mucha atención. Dios es nuestra ayuda, Él nos ha hecho y suyos somos. Fíjate por dónde amanece la verdad. Imagina, por ejemplo, una voz emitida por un cuerpo que empieza a sonar y suena y una y otra vez. De repente cesa y se hace silencio, y aquella voz es ya pasado y deja de existir. Antes de sonar era futuro y no se podía medir, porque todavía no existía, pero tampoco ahora puede medirse, pues ya no existe. Solo podía medirse mientras sonaba, porque entonces había algo que medir, pero ni siquiera entonces se detenía, pues se movía y pasaba. ¿Acaso por esto era más fácil de medir? Mientras pasaba se alargaba en un espacio de tiempo en que podía medirse, pues el presente carece de espacio alguno. Demos que podía medirse. Entonces imaginemos otra voz que empieza a sonar y sigue sonando de forma seguida e interrumpida. Midámosla mientras suena. Cuando deja de oírse, ya habrá pasado y no habrá nada que medir. Midámosla en su integridad y demos su duración justa. Imaginemos ahora que la voz sigue sonando y que no puede medirse sino desde el comienzo, desde cuando empezó a oírse hasta el final, cuando dejó de oírse. Pues lo que se mide es en realidad el intervalo entre un principio y un fin. Por esta misma razón, una voz que no ha terminado de sonar no puede medirse. Ni podemos decir qué larga o corta es, ni que es igual a otra, o que es sencilla o doble respecto a otra, ni cosas semejantes. Cuando haya acabado de sonar, esa voz no existe. ¿Cómo entonces podrá medirse? A pesar de todo, medimos el tiempo, no el que todavía no existe, ni el que ya no existe, ni el que no se alarga con alguna duración, ni el que no tiene términos. Por tanto, ni medimos el futuro, ni el pasado, ni el presente, ni el que va pasando, y no obstante, medimos el tiempo. El verso Deus creator omnium, Dios creador de todas las cosas, está compuesto de 8 sílabas breves y largas, alternativamente. Las 4 breves, primera, tercera, quinta y séptima, son sencillas respecto de las 4 largas. Segunda, cuarta, sexta y octava, cuando una de estas dura doble tiempo con respecto a cada una de las breves. En cuanto mi oído me permite sentirlas, las pronuncio, repito y compruebo. Si mi oído es fino,
llego hasta medir la sílaba larga por la breve. Advierto que la larga dura exactamente el doble. Pero cuando una suena después de otra, si la primera, por ejemplo, es breve y la segunda larga, ¿cómo retendré la breve y cómo la aplicaré a la larga, y así comprobar que la larga dura justamente el doble? Pues la larga no empieza a sonar hasta que ha dejado de sonar la breve. ¿Y acaso mido a la misma larga como presente, dado que no la puedo medir hasta que ha acabado de sonar? Y haber acabado vale tanto como haber ya pasado. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Dónde está la breve con la que mido? ¿Dónde la larga que he de medir? Ambas sonaron, volaron, pasaron y ya no existen. A pesar de ello, yo las mido y con toda la seguridad que me da el sentido experimentado afirmo que la una es sencilla y la otra doble. En duración de tiempo se extiende y no puedo hacer este juicio sino después que ambas han pasado y han acabado de sonar. Luego lo que mido no son las mismas sílabas que ya no existen, sino algo que quedó en mi memoria y que está grabado en ella. En ti, alma mía, mido yo el tiempo. No me vengas ahora con que el tiempo es otra cosa, ni te perturbes por la multitud de tus sensaciones. En ti misma, repito, es donde mido yo el tiempo. Lo que mido es aquella misma sensación impresa por las cosas que pasan y que queda impresa en ti después que han pasado. No mido las que han pasado dejando esa sensación. Al medir el tiempo, mido esa impresión o sensación. Luego, o esta impresión es el tiempo, o no mido el tiempo. ¿Y qué sucede cuando medimos el silencio y decimos que tal silencio duró como aquella voz? No extendemos nuestro pensamiento a medida de la voz, como si sonase y así poder determinar algo de las pausas o intervalos de silencio habidos en un espacio de tiempo. Es claro que, sin hablar y abrir la boca, podemos recitar mentalmente poemas, versos y cualquier discurso, así como cualquier clase de movimiento medible. Nos damos cuenta también de la duración del tiempo y de la relación que hay de un tiempo a otro, y lo hacemos del mismo modo que si habláramos de estas cosas o las recitáramos en voz alta. Pongamos el ejemplo de un hombre que quiere emitir un sonido prolongado y decide de antemano la largura de éste. Dicho hombre pensó en silencio, sin duda alguna, el espacio de dicho tiempo y lo encomendó a la memoria. Luego comenzó a emitir aquel sonido hasta los límites prefijados. Ciertamente la voz se oyó y se oirá, porque la parte de aquella voz que fue pronunciada ya se oyó. La parte que queda se oirá, y de esta manera llegará a su fin. Mientras tanto, la atención presente del hombre relega el futuro al pasado. De esta manera, el pasado aumenta en la melodía que disminuye el futuro, hasta que el futuro quede completamente absorbido y se haga todo pasado. Pero ¿cómo se disminuye o se absorbe el futuro que todavía no existe? ¿O cómo aumenta el pasado que ya no existe? No por otra razón, sino porque el alma que regula este proceso realiza estas tres funciones: espera, atiende y recuerda. El futuro que espera pasa por el presente, al que está atento, hacia el pasado que recuerda. ¿Puede negar a alguien que el futuro todavía no existe? Sin embargo, existe en el alma la expectación de futuro. ¿Hay alguien que pueda negar que el pasado ya no existe? A pesar de ello, hay todavía en el alma la memoria del pasado. ¿Y quién podría negar que el presente carece de extensión, pues se da en tu punto? Con todo, la atención persiste porque pasa lo que existe a la existencia. No es, por tanto, el futuro lo que es largo. Un futuro largo es la larga expectación del futuro. Tampoco es largo el pasado, que ya no existe. Un pasado largo es un largo recuerdo o memoria del pasado. Supongamos que me dispongo a cantar una canción que aprendí. Antes de comenzar, mi expectación se extiende a toda ella, pero, una vez comenzada, lo que quito de aquella expectación para el pasado hace extender mi recuerdo en la misma medida. De esta manera se extiende la vida de esta acción mía en la memoria por lo que acabo de cantar, y en la expectación por lo que todavía me queda por cantar. Pero mi capacidad de atención sigue presente, y por ella pasa lo que era futuro para convertirse en pasado. Mientras se repite esto, tanto más se reduce la expectación,
cuanto más se alarga el recuerdo, hasta que la expectación llega a reducirse por completo, cuando acabada mi acción pase a la memoria. Y lo que sucede con la canción completa, sucede asimismo con cada una de sus partes y con cada una de sus sílabas. Y esto mismo sucede con otra acción más larga, de la que esa canción pudiera ser una parte. Y así con toda la vida de los humanos, de la que todas sus acciones son partes. Y así también con toda la historia de la humanidad, de la que la vida de cada hombre es una parte. Pero tu misericordia es mejor que la vida. Mi vida, en cambio, ha sido una disipación, y tu diestra me sostiene en mi Señor, el Hijo del Hombre, que es mediador entre ti, que eres uno, y nosotros, que somos muchos, dispersos en muchas cosas por infinidad de cosas. Soy sostenido para que alcance aquello en lo que yo mismo he sido alcanzado, y recupere, siguiéndole a Él solo, los días perdidos. Miraré hacia adelante, olvidándome de todo lo pasado, sin extender mi deseo a las cosas futuras y transitorias, sino estando atento a las que están delante de nosotros. No es la distracción, sino la atención la que me lleva en este camino hacia la palma de la vocación de lo alto, donde oiré la voz de tu alabanza y contemplaré tu gozo, que no viene ni pasa. Pero ahora mis años no son más que gemidos. Tú, en cambio, eres eterno, mi consuelo, mi Padre y mi Señor. Yo me he consumido en el tiempo, cuyo orden desconozco. Mis pensamientos, lo más íntimo de mi alma, se ven despedazados por la tumultuosa multitud de variedades, hasta que me funda en ti, purificado y derretido en el fuego de tu amor. Entonces tomaré forma y me solidificaré en tu verdad. Ya no tendré que aguantar las preguntas de los hombres que, por la dolencia que padecen en castigo de su pecado, quieren beber más de lo que pueden y dicen: ¿qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra? O bien, ¿por qué se le ocurrió la idea de hacer algo si antes no había hecho absolutamente nada? Que piensen bien lo que dicen, te lo suplico, Señor, y vean que no pueden decirse nunca allí donde no hay tiempo. Sí, pues, se dice que nunca hizo nada. ¿Qué otra cosa se dice sino que en ningún tiempo hizo nada? Sepan, pues, que no puede haber tiempo sin criatura, y dejen de hablar tal insensatez. Que se lancen a lo que está por delante, y que entiendan que antes de todos los tiempos eres tú el creador de aquello. Que sepan que no hay tiempo ni criatura alguna que sea coeterna contigo, aunque alguna criatura esté por encima del tiempo. ¿Cuál es, Señor mío, el seno de tu hondo misterio? ¿Cuán lejos de él me han arrojado las secuelas de mis pecados? Cura mis ojos y me gozaré contigo en tu luz. Es claro que de existir un alma dotada de tal ciencia y presencia que conociera las cosas pasadas y futuras, lo mismo que yo conozco una canción popularísima, esa alma sería sobremanera admirable. Nos dejaría estupefactos y horrorizados ante el pensamiento de que nada de la historia del pasado, ni lo que ha de suceder en los siglos venideros, se le oculta. Sería algo así como cuando yo canto dicha canción, que no se me oculta nada, pues sé qué y cuánto ha pasado desde que comencé a cantarla, y qué y cuánto queda para acabarla. No quieras pensar de mí, creador del universo, creador de las almas y de los cuerpos, sí, lejos de mí pensar que tú conoces de este modo las cosas futuras y las pasadas. Sí, tu modo de conocerlas es mucho más maravilloso y profundo. A ti, inmutablemente eterno, esto es, creador y verdaderamente eterno de las inteligencias, no te sucede lo que al que canta u oye cantar una canción conocida. El efecto de este cambia y sus sentidos se relajan ante la expectación de las palabras futuras y la memoria de las pasadas. Del modo, pues, que conociste en el principio el cielo y la tierra sin cambio en tu conocimiento, así también hiciste en el principio el cielo y la tierra sin cambio en tu acción. Que te alabe, pues, quien esto entienda, que te alabe también quien no lo entienda. Qué excelso eres. Tu morada, sin embargo, está en los humildes de corazón. Tú levantas a los caídos, y no caen los que se refugian en tu altura. Fin.
Through a door in the air, on a crumbling stair, in a clear and rushing rain, in a tunnel full of rain, in a piece of yellow light, in the skin of my eyes, are you there? In the wind of my love, in methane and in love, in petroleum blooms, there's a floating slice of moon, in the tooth in your claws, in the unforgiving jaws, are you there? In the burning white ship, in the taste of her lips, in the blood of the swans, as the sun fogs their dawn, in the root of the lake, in the drunken days, are you there? In the now that is not, on the ladder to God, on the mountain still bare, with your hand in my hair, behind the face of the sky, and a disappearing light, are you there? In the then that was now, in the now there is not, in our names we forgot, in the thought we just lost, but we don't want to choose, we're stumbling fools who are not there. There's a tangle there to twine, in some minutes clouded mind, there's some wires that won't wind around the ankles of the blind, there's some walls that bits of lead